Ah, no te pases de lanza, chequen. ¿Qué hubo? Hoy estamos en la nueva ciudad de Puerto Vallarta y nos vamos a adentrar a la misión de conocer el Oxxo, que es considerado por muchas personas el Oxxo más bonito del mundo por una vista pasada de lanza que tiene. Entonces, sin más, vamos a ello. Ahorita venimos caminando por el malecón porque antes de adentrarnos a esa gran misión vamos a desayunar algo bien rico, muy recomendado por acá, en un mercado que se llama el Mercado Municipal del Río Cuale, donde venden unos desayunos bien suculentos en un lugar específicamente que se llama Doña Jero. Entonces acompáñenme antes a desayunar para ir con toda esa misión de descubrir cómo es ese Oxxo, cómo está la vista. Venderán lo mismo, será otro concepto, habrá mucha gente, ahorita lo vamos a averiguar. Acompáñenme a ver cómo está todo el merequetengue. Venimos caminando por estas calles que están muy cerca de las letras, de todo eso, acá en el mero corazón de Vallarta. Por ejemplo, esa callecita, lo que se ve hasta el final es el malecón. Y pues venimos por una callecita que está a un ladito, que por acá te adentra de ese mercado del Río Cuale. Y empezamos a ver por acá puestos, lugares para comer. Y por esta calle que se llama Agustín Rodríguez nos adentramos de ese mercado. Yo es la primera vez que voy, entonces ahorita lo vamos a conocer juntos, a ver qué tal. Por ejemplo, aquí ya empezamos a ver vendimias de todo tipo, souvenirs, sombreritos, lentes, imanes, playeras ahí como chistosas como esta. Más tiendas por acá. Y por esta calle que venimos caminando, llegamos aquí al mercadito. Vemos que hay mucha vendimia, un montón de cosas. Y por acá se puede ver el río también. Y acá el mercado. Y por acá nos adentramos al segundo piso donde está la comedera, lo que nos interesa. Y vemos que hay varios lugares acá para desayunar, desayunos, mariscos. Pues ya estamos acá, mero en uno que veníamos buscando que se llama Doña Jero, que es uno que recomiendan un montón acá en el mercado del Río Cuale. Entonces vamos a ver el menú a ver qué hay. Restaurante Doña Jero. Tienen por ejemplo desayunos, huevos de todo tipo, omelets, chilaquiles, hot cakes, copa de fruta. Acá por ejemplo más pollo y carne, variedad por acá y de los precios más o menos bastante bien. Y por acá pollo con salsa mexicana, pollo frito, varias cosas, enchiladas, enfrijoladas, carne asada, milanesa de res, también pescados y mariscos por acá, comida corrida y las bebidas. Y de acá se puede ver el río, incluso algunas iguanas por allá. Esa es la vista que se tiene desde el restaurante. Por allá se ve la iguana. Pues ya nos llegó por acá nuestro desayuno, unos chilaquiles con huevo y frijolitos. Se ve bastante bien, un juguito de naranja. Vamos a ello. Y vemos que hay varias opciones. Otro restaurante por acá, restaurante Memes. Y por acá salimos a una parte donde venden un montón de cosas, artesanías, souvenirs, playeras. Chequen todo lo que venden. Sombreros por acá. Y hayamos ido a otro que está a un ladito del malecón, abajo de un puente, pero neta tienen muchísimo más cosas. Y aparte tienen esa parte de la comida bien sabrosa. Chequen, este es el segundo piso, pero acá abajo hay más. Estamos ahorita en el segundo piso, despuesito del área de comidas, pero acá en el área de abajo está lleno de cosas de vendimia. Vamos a bajar por acá. Steelers. Máscaras por allá.
gorras. Esa playera está suave. Bolsas por acá. Llaveritos, collares. De verdad es que está bastante suave este mercado. Muchas cosas, mucha variedad. De verdad que súper recomendado este mercado municipal del Río Cuale. La vez pasada fuimos uno que estaba abajo del puente, porque este ya estaba cerrado, que también está muy lindo, pero aquí tienen mucho más variedad. Y en la parte de la comida en el segundo piso, súper recomendado con Doña Jero. Los chilaquiles que probamos hoy, súper bueno, la neta. La neta siempre es garantía desayunar en un mercadito así, bastante bien. ¿Cuál es el saborcito casero acá? Delicioso, vienen los platillos abundantes, bien sabrosos y muy cerca del malecón, caminando como si nada llegas. Está muy cerca de la parte donde está la letra, la parroquia, la plaza de armas. La neta vale mucho la pena darse una vuelta por acá. Y ahorita estamos en este puente que ya lo hemos transitado en otras ocasiones. Y ahorita venimos caminando por acá, por donde te adentras, abajo del puente del Río Cuale. Y la neta ya nos había tocado venirlo otra vez de tarde, estaba todo cerrado. Pero ahorita es otra cosa, hay un montón de movimientos. Y chequen ese puente que está por acá, también ya lo había visto. Que es un puente muy típico acá en el Río Cuale. Es como de madera acá, muy clásico. La neta está bien suave. Justo abajo corre el Río Cuale. De aquí se puede ver. Y aquí mero el puente. Cuando vas caminando se siente como que tambalea. Se siente curioso. Qué suave. Uepa, y nos salimos de editar el video para platicar acá tantito tú y yo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te platico que estamos subiendo nuevos videos cada semana. Ahorita, por ejemplo, estamos subiendo mucho de Puerto Vallarta, de cosas bien chulas que tienes, de comedera, lugares turísticos, playas. Incluso te comparto los videos acá en la descripción por si alguno te interesa, puedas ir a verlo directamente. Y también nos encanta subir todo aquello hermoso que México tiene, de sus playas, pueblos mágicos, eventos bien chingones, comedera, que tú sabes que en México la comedera es hermosa y será un placer que toda esa comunidad para estar acá cotorreando suave. Y sin más, continuamos. Ya nos había tocado venir la vez pasada y nada que ver. Ahorita hay un montón de puestos, la vez pasada estaba todo cerrado ya que venimos en la tarde. Pero ahorita sí nos encontramos un montón de movimiento, mucha vendimia, restaurantes. Chequen por acá esta imagen de Elizabeth Taylor, actriz británica estadounidense de cine, teatro y televisión, que impulsó el desarrollo turístico en Puerto Vallarta. Ayuntamiento. De hecho, en el recorrido por Puerto Vallarta ya hemos mencionado como esa historia, ¿no? De que se vino Elizabeth Taylor con su esposo. Y sí, desde ahí Vallarta empezó a conocerse ya por todos lados, ¿no? Que los medios y que esto y el otro empezaron a hablar de eso. Ya que esta actriz, que era la actriz del momento en ese entonces, andaba acá, no era como su lugar de moda, entonces todo el mundo... ¿Dónde es eso? ¿No? Entonces Puerto Vallarta, desde ahí todo el mundo se enteró de lo bello, de lo hermoso que es ese lugar, sus playas, sus montañas, la magia que tiene Puerto Vallarta. Y desde ahí se empezó a hacer muy popular hasta lo que es el día de hoy. Entonces no me extraña que le den ese agradecimiento, ¿no? A Elizabeth Taylor de haber como impulsado de alguna manera. Y ahorita andamos por acá en toda la parte del Río Cuale, donde baja, la neta está bien suave. La vez pasada que venimos ya estaba todo cerrado, dije la neta me gustaría venir cuando todo esté como con más movimiento, cuando todo esté abierto. Eso debe ser otra cosa. Y efectivamente la neta es que totalmente diferente ahorita, otro lugar completamente, mucha venta de cosas, restaurantes, uno camina bien a gusto por allá. Súper recomendado también esta parte, la verdad, que simplemente donde andamos el mercado fue lo que transitamos para llegar acá al malecón. Suave. Y de la parte de acá nos adentramos a este puente donde nos incorpora al malecón de Vallarta. Chequen nada más el mar, qué hermoso. Ah, no te pases de lanza, chequen. Que te peguen. Ah, que te peguen. No tiene nada. Todo es imposible, lo hacemos nosotros mismos. Exacto. No es fácil, pero ahí está. Ahí la va a colocar otra vez. ¡Bravo! Todo está exactamente igual. Wow, no manches. Eso de la piedra estuvo suave. Llegué y el señor así solo dijo:
No, que dicen que está pegada y demás porque pues se ve difícil, ¿no? Que la piedrota puede estar como abajito de esas chiquitas, pero ahí él solito la quitó y empezó otra vez de cero a ponerla para que se dieran cuenta que no, según esto. Estaba ahí como observando y aproveché para grabarlo y compartirlo con ustedes, pero la neta, he venido varias veces y cada vez te encuentras con cosas diferentes. Bien chido. Y pues ahora sí, bien desayunados, con toda la energía, con toda la actitud, vamos a adentrarnos a esa misión de conocer ese Oxxo que es considerado por muchas personas el más bonito del mundo. A ver qué onda, a ver cómo está todo el merequetengue por allá. Acompáñenme, vamos a ello. Que es el Oxxo con la vista más bonita del mundo. Hemos ya visto varios Oxxos, ¿no? Que el más peligroso, que el más lujoso, que el más caro, que el más raro incluso. Entonces este Oxxo es el Oxxo con la vista más bonita del mundo. Vamos a conocerlo, vamos a ir. Este Oxxo se encuentra en una carretera acá en Puerto Vallarta, que está por Boca de Tomatlán. Algo bien padre también del camino es que en la carretera te empiezas a encontrar paisajes bien pasados de lanza. Chequen por acá lo que rodea a este Oxxo, lo que lo hace especial. Ahorita ya nos adentraremos. Desde acá ya se puede apreciar un paisaje perrón. Por lo que vemos es un Oxxo igual que todos venden lo mismo, normal, cervezas, papas. Vamos a ver qué compramos. Por acá panecillos, aguas por acá, jugos. Algo que ando buscando ahorita, van a ver. Vamos a aventar un Just Tea. Productos también acá de limpieza, de bebés, lo mismo que podemos encontrar en todos los Oxxos, unos cacahuates también, el área de cafés, salchichonería. Lo único que veo diferente, por ejemplo, son chanclillas, cosas para el mar, algunas revistas por acá y por la caja. Y por esta vista es por la que vienen tantas personas. Pues ya entramos allá al Oxxo con la vista más bonita del mundo. La neta es que sí, es una vista bien pasada de lanza. Nos compramos aquí un Just Tea, que es una bebida que les recomiendo un montón, que eso es originaria de Culiacán. Yo la había probado solo en Sinaloa, no sabía que vendían en otros lados, entonces acá en Jalisco he visto que sí venden Just Tea, que es un té de jazmín artesanal que hacen en Culiacán. Se bate antes de beberlo. La neta se lo recomiendo un montón, yo soy súper fan acá en Puerto Vallarta. Todos los días me he comprado un Just Tea. Está delicioso, pruébenlo neta, y si no les gusta, háganmelo saber, neta que está delicioso. Hay una barrita donde te puedes sentar, pero ahorita está ocupada, la neta, y con esa vista se antoja, pero aquí nos sentamos afuera. Fuera de la vista que está bien pasada de lanza, el mar ahí en todo su esplendor, es un Oxxo normal. A lo mucho yo lo diferente que vi, por ejemplo, fue que venden cosillas del mar, que chanclas, palitas para la arena para jugar, para hacer castillos y demás. Que eso lo he visto que venden en la mayoría de Oxxos que están como cerca del mar, venden como estas cosas. Por dentro es un Oxxo normal, venden lo mismo que todos, pero con un vistón impresionante. Y pues bueno, chequense la carretera que los adentra a este Oxxo. La neta es que, según vistón, como ya vieron, algo bien peculiar que por acá los Oxxos entras y hay y tienen el aire acondicionado, todo lo que da, lo cual te puede gustar o no gustar, pero con ese calor la neta está a gusto. Yo ya me sucutuneé el Just Tea. O al parecer hay una promo acá de Heineken, por ejemplo, que dice 3 por 52, que es un nuevo sabor extra refrescante, Silver. Esa no la he probado, la neta. A ver si la probamos un día, a ver qué tal. Me llamó la atención esto de sabor extra refrescante, ha de estar su suave. Y
Y pues ese fue el video del Oxxo con la vista más preciosa del mundo. ¿Cómo la ves? ¿Tú piensas que sí es el Oxxo más bonito del mundo? Porque dicen que, por ejemplo, hay uno también muy bonito por allá en Cancún que tiene un cenote y no sé qué más. Yo la verdad ese no lo conozco. Ese que me tocó conocer ahora en Puerto Vallarta, de verdad que es bien diferente, bien peculiar entrar con una vista espectacular. La neta es que sí le da un plus, lo lleva a otro nivel. Incluso cuando estaba ahí, muchas personas acá de que vamos a conocer el Oxxo más bonito del mundo. Veía que muchas personas llegaban específicamente por eso a cada rato, por esa razón. Entonces pues sí, teníamos que ir a visitarlo. También estuvimos en la mañana recorriendo parte del malecón, viendo el mercado de la isla de Río Cuale, donde también desayunamos bien rico en Doña Jero, súper recomendado en Puerto Vallarta. Ya había escuchado esta recomendación en otros lados y la neta es que ahora entiendo por qué lo recomiendan tanto. Está súper bueno, también a buen precio, venden varias cosas de todo. Entonces me gustó mucho este video, compartirlo acá con ustedes. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más. Si conoces a alguien que esté por venir a Puerto Vallarta y le sirvan todas esas opciones, o a lo mejor ya las conocen y se puede entretener, o reitera que quiere volver a esos lugares, pues será un placer. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, activarla con enjundia, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.